Saludos cordiales, estimado público oyente, estimado docente presente. Somos el grupo número 3 del curso de Derecho de Familia. Presente, la presente oportunidad nos permite poder agradecer una vez más a los que se han incorporado, los que están incorporando a la presente conferencia respecto a lo que nos corresponde, impedimentos matrimoniales, bajo los conceptos, fundamentos y causales de inmunidad. Voy a agradecer que por favor mi compañera pueda compartir la pantalla. Si continúa, por favor, la siguiente PPT. Sí, la anterior, por favor. Una anterior. Tan amable. Muy bien, gracias. Muy amable. Bueno, esencialmente, bueno, quien le habla es Jonathan Shell. Oportunidad, cada compañero se podrá dirigir a ustedes. Y a manera de introducción, a manera de preámbulo, hay que mencionar sobre el matrimonio este fundamento que lo respalda la Constitución como tal dentro de los derechos fundamentales, que el Estado promueve el matrimonio, eso está enmarcado en el artículo 4 de la Constitución. Eh, Sobre el mismo es a mérito, es preciso señalar la diferencia jurídica que le permite a la norma diferenciar sobre tanto sobre el matrimonio y qué figura tienen los que no están casados, básicamente. Siempre muchos se preguntan esa figura, ¿no? ¿Qué es de los que no están casados, pero viven más de 2, 5, 10 años o más? Y eso es en la realidad social es lo que se ve. En ese sentido, el matrimonio como tal, eh, la figura jurídica que le da la Constitución y la ley es cónyuge. Cónyuge, este término que le permite tener lugar en una comunidad de sociedad de gananciales, tiene derechos patrimoniales en general. Mientras que la unión de hecho, para los que no están casados, tiene la figura de unión de hecho, siempre que sea de 2 años hacia adelante y que esté debidamente acreditada. Dicho esto, vamos a dirigirnos sobre la nulidad o sobre los impedimentos matrimoniales bajo el término de cónyuge como tal. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Siguiente PPT. Con respecto a esto, vamos a hablar sobre los impedimentos matrimoniales, el concepto. Los impedimentos matrimoniales son aquellas restricciones legales que limitan la capacidad de una persona para contraer matrimonio válidamente. Constituyen causas previstas por la ley que impiden la celebración del matrimonio, ya sea de manera absoluta, que es con cualquier persona, o relativa, que son con ciertas personas determinadas. Desde una perspectiva jurídica, estos impedimentos tienen como finalidad proteger el orden público, la moral social, la estructura familiar, el consentimiento libre y consciente y otros bienes jurídicos como la salud y la seguridad del Estado civil. Por ello, estos están regulados de manera expresa en la legislación y su interpretación debe ser restrictiva al tratarse de limitaciones al ejercicio de un derecho fundamental. Esto está regulado en el Código Civil peruano desde el artículo 241 al 243. Siguiente PPT. Los fundamentos de los impedimentos, primero, la protección de consentimiento matrimonial. El consentimiento libre, pleno y consciente es el elemento esencial del matrimonio. Si una persona no tiene la capacidad mental adecuada, ha sido coaccionada o está en un error grave, su consentimiento se considera inválido. Eh, También tenemos la preservación del orden público y moral familiar.
El matrimonio debe respetar los valores éticos y culturales de la sociedad, por ello se deben prohibir matrimonios incestuosos entre parientes en línea directa o colaterales muy cercanos o entre adoptantes y adoptados. Eh, También tenemos la protección de la salud pública y la vida conyugal. La ley impide el matrimonio en casos de enfermedades mentales graves, impotentes o enfermedades contagiosas graves, cuando pueden perjudicar a la salud o a la convivencia conyugal. También tenemos la preservación del fraude legal y respectivo del vínculo previo, que es que el matrimonio anterior no disoluto es un impedimento absoluto en respecto al principio de monogamia. También se busca evitar matrimonios simulados o con personas de baja, con bajo, eh, em, personas de bajo tutela existentes. Esto nos dice que se impide el matrimonio en situaciones donde existe una relación jurídica previa para evitar conflictos de intereses absolutos de poder o superposición de vínculos familiares. Y por último, tenemos la garantía de intereses superiores del niño, que esto nos trata de decir que se prohíbe el matrimonio a menores de edad para proteger las uniones prematuras que afectan su desarrollo físico, económico y jurídico. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Bien, ahora continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de los impedimentos matrimoniales relativos, explicando en qué consisten, cómo están regulados en el Código Civil peruano y entre otras cosas más. Primero, ¿qué son los impedimentos relativos? Los impedimentos matrimoniales relativos son limitaciones que impiden que dos personas contraigan matrimonio, pero sin afectar el orden público. A diferencia de los impedimentos absolutos, no generan nulidad, sino anulabilidad del matrimonio si son invocados y probados ante un juez. En el Código Civil se regula en el artículo 242 lo que dice que el parentesco por afinidad en línea recta, como entre una suegra y un yerno, y la consanguinidad colateral hasta el tercer grado, y también las relaciones entre adoptante y adoptado. Como mencioné, en el artículo 242 del Código Civil establece estos impedimentos. Además, se dice que si estos impedimentos no se respetan, el matrimonio puede ser anulado, pero no de manera automática, sino tiene que ser solicitado por alguien que tenga interés legítimo. Lo importante es que estos matrimonios protegen principalmente intereses privados o familiares, no el interés del público en general. Un ejemplo de este tipo de casos es en la casación número 123/2015 de Lima, en la que se pedía el reconocimiento de unión de hecho de dos primos consanguíneos en tercer grado. Lo que la ley dice es que los primos que se encuentran en cuarto grado y no en tercero, como se alegaba el demandante, no existe un impedimento legal. La unión fue reconocida y en este caso se demuestra que los impedimentos relativos deben probarse claramente, no basta solamente con alegarlos. Esto refleja que los impedimentos relativos, al no ser absolutos, deben ser tratados con cuidado. No se puede presumir sin prueba ni aplicarse de manera automática. Su función es proteger ciertos valores familiares y éticos, pero al mismo tiempo deben respetar el derecho de las personas a formar una familia. El labor del juez es clave, ya que debe analizar cada caso con razonabilidad y equilibrio. Finalmente, lo que podemos decir es que los impedimentos relativos son un mecanismo de protección jurídica, pero no son determinantes por sí solos. Puede llevar a una anulabilidad del matrimonio, pero también pueden ser convalidados. La jurisprudencia peruana muestra que su aplicación debe basarse en la prueba concreta y el análisis judicial razonado, como se vio en el caso mencionado. Voy a dar pase a mi siguiente compañera. Impedimentos absolutos. Los impedimentos matrimoniales absolutos son circunstancias legales que imposibilitan a una
una persona contraer matrimonio con cualquier otra, sin importar quién sea. Se trata de prohibiciones de carácter general, es decir, no depende de una relación específica entre los contrayentes, sino de condiciones personales del individuo que afectan su actitud general para casarse. La finalidad de estos impedimentos es asegurar que el acta matrimonial se celebre en condiciones de libertad, plena capacidad jurídica y conforme al ordenamiento público y principios de derecho civil. Principales impedimentos matrimoniales. El matrimonio no puede celebrarse válidamente si uno o ambos contrayentes son menores de edad. En la mayoría de legislaciones de edad mínima de 18 años. Sin embargo, en casos excepcionales se puede autorizar el matrimonio de un menor mediante una dispensa judicial fundada siempre que se muestre que existe una causa justificada y que el menor cuenta con el grado de madurez suficiente para asumir los derechos y deberes del matrimonio. El segundo, la capacidad de ejercicio restringida. Aquellas personas que han sido judicialmente declaradas como capacidad de ejercicio restringida por razón de discapacidad o de otras condiciones que afectan su discernimiento. Tres, trastorno mental grave o locura. Las personas que padecen alteraciones mentales profundas que les impiden comprender la naturaleza y consecuencia del acto matrimonial. Cuatro, limitación para lo audiovisual sin medios de expresión. Las personas con discapacidad del habla, audición o visión que no puedan comunicarse de manera clara e indubitable por ningún medio, oral, escrito, lengua de señas u otra forma de comunicación asistida. Cinco, ligamento matrimonial previo. Una persona que ya está unida en matrimonio no puede contraer nuevas nupcias mientras el vínculo anterior siga vigente. Este impedimento se basa en el principio de monogamia y en la necesidad de respetar la legalidad del primer matrimonio. 6. Votos religiosos perpetuos. Aquellas personas que han hecho votos religiosos solemnes o perpetuos de castidad o de no contraer matrimonio en el marco de ciertas órdenes y contra agresión. Siguiente compañero. Continuando con la exposición, tenemos presente que estos impedimentos especiales, como tal, y siguiendo el conducto del artículo 243 del Código Civil, no hacen más que proteger la vida en común que busca el desarrollo de, ya sea de los cónyuges, los casados, o los que están convivientes, o que se llama bien popular, ¿no? Parejas o convivientes, o para la ley, unión de hecho. Ahora, ¿qué son los impedimentos especiales como tal? ¿O cuáles son las restricciones que tenemos? Tenemos varias, por cierto. La norma difiere, una de las cuales principales es el curador o tutor. Para este efecto, aquí es, ¿quién es el tutor o curador? Es alguien que ha sido designado por el juez, por el Estado, obviamente dicho, para proteger, custodiar los bienes, la vida en su integridad de un menor que ha quedado en indefensión, no cuenta con padres o familiares en ese sentido, y que en el proceso, pues, habría la posibilidad de casarse con ese menor, independientemente del sexo, ¿no? Pero la ley lo impide como tal. Segundo punto, viudo o viuda con hijos bajo patria potestad. También pues, se formula la figura de que no pueden casarse sin antes haber o hacer inventario judicial de los bienes de sus hijos. Esto toda vez que tiene que acreditarse mediante el Ministerio Público o la entidad competente. De igual manera, punto 3 sobre la viuda o mujer divorciada. La ley señala que debe esperar 300 días desde la muerte del esposo antes de casarse nuevamente, salvo que haya dado a luz o presente certificado médico que pruebe que no está embarazada. Siguiente compañero. Bien, buenos días con todos. Ahora yo les voy a hablar sobre las causales de nulidad de matrimonio, las cuales están
contempladas en el artículo 274 de nuestro Código Procesal Civil. Pero antes que nada, yo quiero comentarles un poco sobre un divorcio convencional que se da entre dos personas y la nulidad, porque a veces suele haber cierta confusión respecto a la consecuencia de cada acto. Una pareja puede decidir casarse y después de unos años, por discrepancias, deciden pues separarse, ¿no? Una de las partes inicia el proceso de divorcio y listo, el trámite termina y bueno, en su DNI de cada uno, el estado civil será divorciado, lo cual uno al verlo entiende de que dicho matrimonio ha existido, pero que pues luego por discrepancias personales ya no dejó de existir, pero sus efectos jurídicos se conservaron. Pero la gran diferencia que hay con la nulidad de matrimonio es que una vez el proceso termine y se declare fundada la demanda de nulidad, el estado civil de la persona no será divorciado, más bien será soltero, porque se entiende que la nulidad lo que produce es que el matrimonio jamás haya existido, por lo cual sus efectos, en teoría, nunca existieron, o mejor dicho, nunca debieron existir. Entonces, esa es la principal diferencia, si se podría decir así, entre un divorcio y la nulidad de un matrimonio. Y también quiero mencionarles de que muchos se pueden cuestionar quién tiene la facultad para interponer la nulidad. El Código Procesal Civil es muy claro y en el artículo 275 establece que la acción de nulidad puede ser interpuesta por el Ministerio Público o por cualquier persona que tenga un interés legítimo y actual. Pero claro, también es menester mencionarles de que la acción de nulidad no caduca, o sea, no prescribe. Pero claro que siempre hay una excepción y aquí también hay una sola excepción, la cual justamente la voy a mencionar aquí. Las causales de nulidad están establecidas en el artículo 274. En un inicio eran nueve, nueve causales, pero del inciso uno al 9, el inciso uno y 2 ya han sido derogados. El inciso 3 es justamente el que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Nos habla un poco sobre las causales de nulidad y empieza con lo que nos dice respecto al casado. ¿Qué quiere decir? Que una persona que ha contraído nupcias con su pareja y luego de unos años se separan, ¿no? Y decide contraer nupcias otra vez con una persona sin haber llevado el proceso de divorcio, incurre pues en la causal de bigamia, por lo cual el segundo matrimonio podría ser declarado pues nulo de acuerdo a esta causal que pueden ver aquí en pantalla. De hecho, incluso hay una casación que se pronuncia respecto a esa causal de nulidad. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también aquí nos establece un poco sobre la causal de los consanguíneos o afines en línea recta. Como ustedes sabrán, ya la sociedad evidentemente rechaza lo que es el incesto y justamente esta causal de nulidad nos habla respecto a ello. La prohibición de que personas con un parentesco pues consanguíneo puedan contraer matrimonio y también un parentesco por, por afinidad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está un poquito más claro. En realidad, aquí ya lo he consignado. Pueden ver que dice de los consanguíneos en segundo y tercer grado de línea colateral. Evidentemente está establecido que no pueden, o mejor dicho, es declarado nulo un matrimonio si fuese celebrado entre hermanos que forman parte de un vínculo de segundo grado de línea colateral y los sobrinos y tíos que forman parte del tercer grado de la línea colateral. Aunque sobre este último punto hay una cierta excepción que debe ser considerada. Siguiente, por favor.
Bueno, de los afines en segundo grado de línea colateral, cuando el matrimonio anterior se disolvió por el divorcio y por el ex cónyuge que aún vive. Bueno, ya se ha señalado que al parentesco por afinidad como un parentesco nacido de la ley, que surge justamente de la celebración del matrimonio civil. En tanto, pues uno de los cónyuges, ya sea el hombre o la mujer, resulta siendo pariente afín de los parientes consanguíneos de su consorte, o sea, de su pareja. Y así, de esta manera, surge lo que es el parentesco por afinidad en línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Que el cónyuge es pariente afín de los padres de su cónyuge, o sea, los suegros, como también lo es respecto de la hija o hijo natural que pueda tener su cónyuge. Ese matrimonio sería causal de, eh, perdón, esa característica sería causal justamente de nulidad de matrimonio. Siguiente, por favor. Bueno, este también es muy claro. Nos habla del condenado por homicidio doloso o de uno de los cónyuges con el sobreviviente, a que se refiere el artículo 242, inciso 6, el cual justamente nos habla de impedimentos relativos, donde nos establece que no puede contraer matrimonio entre sí el condenado como partícipe en el homicidio doloso, es decir, que hubo intención en pues, de uno de los cónyuges, ni el procesado por esta causa con el sobreviviente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí también la ley suele ser un poco flexible con esta causal de nulidad. De quienes lo celebren con prescindencia de los trámites establecidos en los artículos 248 a 268. Se entiende que para poder contraer matrimonio de forma idónea se tiene que seguir cierta formalidad, se tienen que realizar ciertos trámites. Y aquí justamente nos habla de esto, donde este inciso establece que es nulo el matrimonio de quienes lo celebren con presidencia de los trámites establecidos en dichos artículos, pero pues nos dice también que esta nulidad puede desaparecer si los contrayentes actuaron de buena fe, lo cual tienen que probar, y siempre en cuando dicha omisión pueda ser subsanada. Siguiente, por favor. Bueno, acá nos hablan un poco de los contrayentes que actuando ambos de mala fe, o sea que tenían conocimiento de lo que estaban haciendo, lo celebren ante un funcionario incompetente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pueda tener esta persona que los casó. Este supuesto se ubica pues dentro de las formalidades que debe tener un matrimonio para que se pueda considerar válido. El título pertinente respecto al cual nos refiere el código respecto a la celebración del matrimonio señala que las personas competentes que tienen la facultad para poder casar a una pareja será pues el alcalde, pero que él también podría delegar su facultad a un párroco, a un director de un hospital o algún alcalde de otra jurisdicción. Pero esta delegación debe ser expresa y debe estar constatada mediante un escrito. Entonces, al conocer a las personas competentes para celebrar el matrimonio válido, si se hubiera celebrado un casamiento sin intervención de ninguna de las personas mencionadas o no consta ninguna delegación, el matrimonio, evidentemente, pues será, será nulo. Siguiente. Bueno, a mí me gustaría mencionar antes de terminar, me gustaría mencionar algo muy importante. Muchas personas se suelen hacer la pregunta respecto a qué pasaría y quisiera que puedas regresar, compañera, a la primera PPT de las causales de nulidad, por favor, ya que de todas las causales de nulidad, probablemente es siguiente.
Probablemente la más compleja sea esta, requiere una explicación mucho más extensa, porque hay ciertas características que se deben tomar en cuenta. Como yo le mencioné, la acción de nulidad no caduca, puede ser interpuesta por el Ministerio Público y por cualquier persona que pueda tener interés sobre pues, dicho acto. Sin embargo, pues sí hay una excepción, porque suponiendo que dos personas contraen matrimonio, luego de unos años se separan, no se divorcian, simplemente se separan, y el bígamo contrae matrimonio con una segunda pareja, es importante decir de que en un supuesto muy específico, la acción de nulidad podría recaer únicamente en la esposa o esposo del bígamo, ¿de acuerdo? Siempre en cuando ella, pues, o él tenga conocimiento del matrimonio celebrado anteriormente y tendrá el plazo de un año para interponer la demanda de nulidad de, de matrimonio. Bueno, ahora sí quisiera preguntar a los asistentes si tuvieran pues alguna pregunta o consulta o algo que no haya quedado muy claro respecto pues a lo que se ha expuesto aquí con mis compañeros respecto a este tema que resulta ser bastante interesante. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Ah, listo. Yo tengo una pregunta. Es, ¿por qué existen los impedimentos matrimoniales en el derecho civil? Yo contestando a tu pregunta, Kiara Guzmán. Bueno, los impedimentos matrimoniales existen para evitar que dos personas se casen en situaciones que puedan causar problemas legales, morales o personales. La ley pone estas reglas para poder proteger a las personas y a la sociedad. Por ejemplo, no se permite que una persona se case si ya está casada con otra, si es menor de edad, si no tiene capacidad mental para entender lo que significa casarse cercano. Estas reglas ayudan que el matrimonio sea un compromiso serio, libre y sano, y que no se use de forma incorrecta para obtener beneficios o engañar a otros. Bien, bueno, yo quería terminar agradeciendo a las personas que pudieron asistir y pues que lamentablemente no se podrán realizar más preguntas porque nos quedan 1 minuto en el Zoom. Pero bueno, reitero nuevamente el agradecimiento a todas las personas que pudieron asistir y esperemos de que pues les haya servido muchísimo la información pues aquí brindada por mis compañeros y por mi persona. Muchas gracias.